Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. En el momento del mayor apogeo de su poder, el Imperio Romano dominaba la práctica totalidad de la cuenca del Mediterráneo, todas las costas del mar Mediterráneo y todos los territorios que quedaban ligados naturalmente a estas, las cuales eran, por cierto, el lugar del mundo que más merecía la pena en el mundo conocido, de aquella época. Es más, no solo se extendía su poder a estos lugares, sino que se desbordaba por otras zonas del mundo, como era el resto del sur de Europa, el occidente europeo prácticamente al completo, llegando hasta la provincia de Britania, que es lo que comprendemos como el sur de la isla de Gran Bretaña, y al otro lado de todo el Mediterráneo, la provincia de Egipto, la provincia de Palestina, en el Oriente Medio, o incluso la provincia completa de la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, toda la Grecia y todos los territorios al sur del río Danubio, Tracia, Dacia, etc. Sin embargo, este poder político se desvaneció en la historia a finales del siglo V. El último emperador era depuesto en este momento de la historia y no era sucedido por ningún otro. Rómulo Augustulo, que es como se llamaba este último emperador del Imperio Romano de Occidente, marca el fin de la existencia del Imperio Romano de forma, digamos, real, efectiva para la historia. Marca el momento en el cual podemos decir que decisivamente el Imperio Romano deja de existir. Muere como una entidad política después de una agonía muy lenta y una crisis que dura al menos 2 siglos, para los historiadores más reservados en esta cuestión. Sin embargo, como un acontecimiento como este no ocurre de la noche a la mañana, ni de un día para otro, cabe preguntarse en qué circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, se cultiva una situación como esta que lleva al límite a un poder político tan grande, y cuáles son las causas, en definitiva, a quién podemos echarle la culpa de que una entidad de tal importancia en la historia se desvanezca para no volver a aparecer y para dejar como consecuencia un caos que durará casi 1000 años. Así que hoy nos preguntamos cuáles son las circunstancias históricas en las que desaparece el Imperio Romano y cuáles son las causas que lo llevan finalmente a desaparecer. Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 11 de junio de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. Tendemos a pensar que el Imperio Romano de Occidente encerraba una sociedad bastante avanzada para su época, algo culta, próspera, en fin, lo que imaginamos como la Roma clásica estándar, y que de repente, de buenas a primeras, como por arte de Birli Birloque, aparecen unos señores vestidos con pieles de lobo, que vienen del norte y son muy bestias y son violentos y lo que hacen es secuestrar y robar y matar y asesinar, porque con su sed de sangre y de poder invaden y destruyen el imperio. Bien, esto no ocurrió así. Los bárbaros, que eran como los llamaban los romanos de su tiempo, tuvieron su papel en todo este proceso, pero ni mucho menos fueron la causa exclusiva de la desaparición del Imperio Romano y tampoco fueron los que propiciaron la situación. Fueron un poco más la ocasión de que esto ocurriese. Estaban por allí, jugaron su papel importante, cada vez más importante, en el momento social e histórico que les tocó vivir, en torno a los siglos IV y V, sobre todo, y ocuparon el papel que les correspondió en la historia cuando el Imperio Romano de Occidente dejó un vacío que alguien tenía que llenar. Pues bien, para comprender todas las causas que llevaron a la definitiva desaparición del Imperio Romano de Occidente, que son prácticamente innumerables, porque se trata más de unas circunstancias que una serie de causas, vamos a adentrarnos en los años anteriores, inmediatamente anteriores, a los momentos cruciales
de este acontecimiento y en los que vamos a encontrar dos tipos de causas por su momento histórico. Una serie de causas remotas, es decir, una serie de acontecimientos que van preparando las circunstancias en las que al final ocurrirá esta tragedia, y luego una serie de causas inmediatas que serán las gotas que colmen el vaso de la historia para llevarnos finalmente a un momento en el que el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Si hay algo que tenían claro todos los emperadores romanos, era que lo más importante para mantener bien el poder y poder controlarlo era tener contento al ejército, a las legiones. Esto lo supo Julio César, lo supo Nerón, lo supo Trajano, lo supo Adriano, etcétera, etcétera. Y lo supieron especialmente bien los emperadores del siglo III. El siglo III fue un siglo de profunda convulsión en el Imperio Romano. Hasta finales del siglo II, el Imperio Romano vivió una época de esplendor auténtico, de esplendor cultural, literario, económico. El Imperio Romano, hay que recordar que en los 2 primeros siglos de nuestra era consistió en una sociedad de pequeños propietarios, agrícolas y bastante bien colocados en su sociedad, que asentaron una sociedad bastante culta y rica. El siglo III llevó a la ruina a esta situación. El siglo III, bueno, dentro del siglo III, los historiadores califican los fenómenos que se siguieron como la crisis del siglo III. La llamaron así porque una serie de emperadores que se sucedieron uno detrás de otro y detrás de otro durante décadas y décadas de este siglo llevaron a una profunda inestabilidad del imperio a lo largo de estos años y ya sentaron las bases de la posterior desaparición del imperio. Por eso nos remontamos a esta época. Vamos a remontarnos en concreto hasta el año 217, cuando muere el emperador Septimio Severo y hereda el poder su hijo Caracalla. Bueno, no Caracalla, sino Caracalla y su hermano, pero Caracalla se encargó de acabar con su hermano lo antes posible para poder quedarse con el imperio. Pues bien, Caracalla fue bastante infame en su política económica y por eso nos remontamos a este momento. Las primeras de las causas, como convienen ahora a todos los historiadores, o la gran mayoría de ellos, la primera de las causas y la principal de todas las causas remotas que llevaron finalmente a la desaparición del imperio fueron las causas económicas. El siglo III fue un siglo de crisis, entre otras cosas, económica, y llevó a la ruina de esa sociedad bien colocada de pequeños propietarios romanos, a una sociedad que fue víctima del saqueo constante del propio imperio. Esto fue así porque Caracalla comenzó una política de devaluación de la moneda tremenda. Caracalla se dedicó, para poder financiar holgadamente a sus ejércitos, se dedicó a intentar acuñar más monedas con el mismo material, la misma plata o el mismo oro, depende de lo que fuera cada moneda. Esto provocó la devaluación de la moneda y, consecuentemente, la subida brutal de los precios y, consecuentemente, un constante empobrecimiento de la población en este tiempo. La política de Caracalla fue importante para sentar base en esta crisis porque la devaluación que realizó fue tan desvergonzada que en un solo año le robó el 25% de plata a las monedas de plata, al denario, lo cual provocó una tremenda subida de precios, prácticamente un impuesto encubierto a la población, un impuesto tremendo, ya digo, un crecimiento de los precios no se había dado así, pues en su época sería prácticamente inmemorial una cosa así. Pues bien, esto sentó base, como ya digo, y durante todo el siglo III la economía romana estuvo tocada y ya camino de hundida, porque la moneda cada vez más tenía menos y menos y menos valor. La gente cada vez la quería menos y menos y menos. Esto impedía prácticamente un comercio asegurado y un comercio seguro. Además, esto se unió a una situación de inestabilidad y de guerra constante. El poder, desde la muerte de Caracalla, fue constantemente disputado. De los emperadores que hubo entre el año 217, cuando Caracalla subió al poder, y el año 284, cuando llegó al poder Diocleciano, ahora veremos ya otro momento situado por él,
estamos hablando de un espacio de casi 70 años, solo un emperador, solo uno, murió tranquilo en su cama. Los demás murieron todos guerreando por el poder, no guerreando contra los persas ni contra los partos, contra los propios romanos. Esto se unió a, como ya digo, a la devaluación de la moneda, a un gasto desmedido por parte del Estado romano y a una tremenda política fiscal que llevó a una subida de impuestos jamás vista antes. El propio emperador Diocleciano, como he dicho ahora, llegó a proclamar un edicto de precios máximos, cosa que parece propia de la Unión Soviética, el fijar unos máximos de precios. Esto ya vemos que está todo inventado, no hay que remontarse a pocos años. En el siglo III en el siglo III, perdón, ya estaba Diocleciano fijando precios. No hace falta esperar a que lo haga Pedro Sánchez. Pues bien, el edicto de precios máximos marca da testimonio de un momento en el que el crecimiento de los precios está tan desbocado que resulta incontrolable. La consecuencia principal de la crisis del siglo III, la crisis económica del siglo III en el Imperio Romano, es un empobrecimiento tremendo de la sociedad romana. Hemos dicho que antes del siglo III la sociedad era de pequeños propietarios bastante prósperos, y a una desigualdad social muy grande, una desigualdad social y económica muy grande. Esto no era así en los 2 primeros siglos de nuestra era. En el siglo IV lo que nos encontramos ya es una especie de sociedad protofeudal. Veamos que, además, acabado el siglo III, la situación está ya sentando las bases ya no para que acabe el imperio, sino para que comience la Edad Media, que es lo que va a ocurrir después de la caída del imperio. La situación económica ya no volverá nunca a ser la misma. El desfalco que realizó el imperio, los propios emperadores, desde su poder a la población, fue tal que fue prácticamente irreparable. Luego, unido a todas estas causas económicas que provocan una tremenda pobreza después del siglo III, a lo largo del siglo III y después de este, están las causas políticas. El imperio se vio durante el siglo III, a lo largo de esta crisis, afectado por una inestabilidad tremenda, ya lo hemos dicho. Entre los años 217 y 284, los emperadores estuvieron constantemente metidos en luchas intestinas para hacerse con el poder. En el año 284 llega al poder el emperador Diocleciano. Diocleciano quiso reformar hasta los cimientos el imperio, porque la crisis era notable. Recordemos que llevamos casi 70 años en este momento metidos en una crisis que afecta a todo el mundo. Entonces Diocleciano se propone reformarlo todo. Y en primer lugar hace una reforma administrativa como nunca antes se ha hecho. Diocleciano es el causante de la división del imperio, la famosa división entre Occidente y Oriente. Se da a sí mismo el gobierno de Occidente y le da a otro general el gobierno de Oriente. El poder lo ostentarán los augustos, cada uno de estos lugares. En Occidente el Augusto de Occidente y luego el Augusto de Oriente, y a cada uno de ellos le sucederá sus correspondientes Césares, el César de Occidente y el César de Oriente. Es lo que se llama la tetrarquía. La tetrarquía consiste en el gobierno de 4, como decimos, ¿no? Como mismo significa la palabra. Esta descentralización que realiza Diocleciano será el primer detonante de que el imperio se empiece a distinguir políticamente y se empiecen a formar 2 núcleos de concentración política, de poder, que al final su última consecuencia será que el imperio de Occidente, cuando caiga, no llevará consigo la caída del imperio de Oriente, que ya está prácticamente independizado políticamente de la autoridad que se sitúa en Roma. Pues bien, esto va unido como causa de la caída del imperio, más de un siglo después de esto, va unido a la desviación del protagonismo político desde Occidente hacia Oriente. Curiosamente, a principios del siglo IV, Oriente comienza a coger el centro del poder político del imperio. Y esto ocurrirá con el emperador Constantino. El emperador Constantino funda la ciudad de Constantinopla, como ya sabemos. Bueno, Constantinópolis, la llama en
en griego, la llamamos ahora Constantinopla, ya no es Constantinopla, ahora es donde se encuentra la ciudad de Estambul, en Turquía. Pues bien, la ciudad de Constantinopla empieza a convertirse en un centro ya no solo político, sino cultural, religioso, social, económico, tremendo, con su importancia tanto geográfica como política. Está en un lugar privilegiado y esto le proporciona un protagonismo tremendo. Así que esta desviación de poder hará que Occidente vaya perdiendo su protagonismo en la política del imperio en su conjunto. Finalmente será el emperador Teodosio, a su muerte, estamos hablando ya del año 379, bueno, él murió en el 395, pero a finales del siglo IV, el que provocará la división definitiva del imperio, lo veremos luego, la separación efectiva del imperio en dos partes. Estas causas políticas van unidas además a la presencia del cristianismo. El cristianismo también tuvo un papel importante en su asentamiento dentro de la vida del imperio para acabar por llevar a la situación de la caída del imperio de Occidente. La situación política, ya concebida desde un primer momento por Diocleciano, las políticas de Diocleciano, y luego llevadas a término por las políticas de Constantino, sitúan también a la Iglesia católica en su lugar. Vemos que en el momento del gobierno de Diocleciano decretó una persecución a los cristianos sin precedentes, fue la más grave de todas, porque fue una persecución que él mismo tuvo la intención de que fuera prolongada en el tiempo. No quería que fuera algo puntual o de unos pocos días o un acontecimiento de una pasión fervorosa por el paganismo por parte del pueblo romano, sino que fuera algo prolongado, ya que se les acusaba de ateos a los cristianos, de no dar culto a los dioses paganos, ni a los emperadores divinizados, ni de hacer sacrificios paganos, por tanto se les atribuía gran parte de las calamidades a estos, ¿no? La política de Diocleciano con los cristianos fue hacer un pan con unas tortas, porque al final lo que consiguió fue lo contrario de lo que quería conseguir. El constante atosigamiento de la Iglesia provocó que la propia Iglesia se apartase de los focos de poder, de los lugares, de las ciudades, de los lugares de importancia, y se refugiase. Por tanto, consiguiera sobrevivir al imperio de Diocleciano. Posteriormente, además, el imperio de Constantino, posterior al de Diocleciano, desde el año 312, ya sabemos que tolera finalmente a los cristianos. En el año 313 se promulga el Edicto de Milán, que es un edicto de tolerancia religiosa hacia los cristianos, y finalmente, gracias a esto, la Iglesia empieza a tener un papel protagonista en la política del Imperio Romano. Lo interesante del cristianismo como factor importante de contribución al final del imperio es que, gracias a las políticas de Constantino, la Iglesia empieza a cobrar un papel político, empieza a unirse al imperio. Recordemos que es el propio Constantino el que convoca el Concilio de Nicea en el año 325. Es decir, a Constantino se le atribuye una cierta autoridad religiosa, porque la Iglesia empieza un proceso de unión con el Estado imperial romano. Esto hace que cuando el imperio empieza a perder protagonismo político y su papel de poder en el mundo, la Iglesia, como una institución más que se encuentra en ese momento de la historia, asuma los vacíos que vaya dejando el imperio, ya que el papado, que empieza además en el siglo IV a cobrar una especial importancia, sobre todo en Occidente, consiga ser una autoridad reconocida en el imperio, cada vez más reconocida y cada vez de mayor importancia, que al final consiga ocupar algunos de los vacíos que vaya dejando el poder político. En tercer lugar, y por fin, después de haber repasado tanto las causas económicas a lo largo del siglo III principalmente, y las causas políticas, las reformas primero de Diocleciano y luego de Constantino a finales del siglo III y principios del IV, nos encontramos ya con los bárbaros. Los bárbaros empiezan a jugar un papel muy importante en la gestación de la situación en la que el imperio acabará por caer, porque ya estaban presentes dentro del imperio. Hay que desmitificar mucho el papel social y político que tenían los bárbaros en el Imperio Romano, sobre todo en el siglo IV, que es cuando empiezan a cobrar importancia. El limes, el límite del imperio, no era
una línea perfectamente definida. Hay que pensar que los romanos tenían clara conciencia de que tenían dominio al oeste del río Elba y al sur del río Danubio y por el sur de los Alpes, pero esto no era así del todo. Los bárbaros no es que no se atrevieran a cruzar estas líneas porque eran una especie de línea defensiva tremenda de los romanos. No, esto es ideal y esto no ocurrió así. Los bárbaros estaban en constante contacto con la sociedad romana, sobre todo de las periferias del Imperio Romano. Además, hay que tener en cuenta que el atractivo socioeconómico de la sociedad romana del sur, sobre todo en torno a los grandes focos como Roma o Constantinopla, que son los más cercanos al orbe bárbaro, no podemos irnos tan lejos como, yo que sé, Córdoba o otras ciudades muy importantes del imperio. Pues bien, es fácil pensar que estos focos sirvieran de atracción para los pueblos ajenos al imperio. La vida en Roma y en Constantinopla era mucho más prometedora y mucho más próspera que más allá de las fronteras del imperio, con lo cual, si era cada vez más difícil impedir la entrada de bárbaros en el imperio, es fácil pensar, precisamente, que era cada vez más fácil entrar en el imperio acercándose a estos lugares que eran de un enorme atractivo para los llamados bárbaros. Pues esto se unió a la situación en la que los emperadores, como hemos dicho antes, tenían una gran intención por expandir el ejército. El gasto en el ejército, desde principios del siglo III, por las causas que ya hemos repasado, se fue cada vez aumentando más. Aumentando y aumentando, el ejército cada vez era más grande y cada vez era más difícil que el ejército estuviera integrado solo por soldados romanos. De hecho, cada vez había menos soldados romanos. La forma más fácil de para estos bárbaros, para prosperar en el imperio, era introducirse en el ejército como mercenarios y así cobrar directamente del Estado. Cuidado, estamos hablando de que no hacía falta que tuvieran que buscarse la vida de forma próspera en un imperio cada vez más pobre, sino que podían encontrar fácilmente un lugar en el que servir, en el que trabajar y desarrollar su vida, y en el cual les pagaba el propio imperio, que se hacía con toda la riqueza de su tiempo. Hemos dicho que la vida era muy difícil desde que el imperio comenzó prácticamente a saquear a su propia población. Pues bien, los bárbaros se hicieron partícipes de este saqueo. Los federati, que eran llamados así, los federados, soldados que no eran romanos, sino que provenían de pueblos exteriores al imperio, formaban ya más de la mitad más de la mitad del ejército a principios del siglo IV. Y ya el ejército era prácticamente bárbaro, hasta el punto de que los caudillos bárbaros eran nombrados generales dentro de las legiones y defendían los límites del imperio, desde dentro del imperio, dirigiendo a sus propias tropas como parte de los ejércitos romanos, con lo cual era cuestión de tiempo que los vacíos de poder que iba dejando el imperio, cada vez más empobrecido y menos poderoso, fuera ocupado por aquellos bárbaros que poseían además ya fuerza militar para hacerse con este poder. Ya en el siglo IV, a finales del siglo IV, en el año 395, cuando muere el emperador Teodosio, deja a sus dos hijos las dos partes del imperio. Y estas dos se ven ya definitivamente separadas, de forma ya independiente. En el occidente se queda Honorio, en Roma, y en el oriente se queda Arcadio, en Constantinopla. Honorio ya, de hecho, hasta trasladará la capital de Roma a Rávena, para que veamos el poder que tiene Roma. En Roma será más poderoso incluso el Papa que el propio emperador. Pues bien, los desplazamientos migratorios que hemos empezado a dibujar adquieren una importancia a principios del siglo V, cuando los hunos empiezan a aproximarse hacia el imperio. Empiezan a desplazar a otros pueblos, como por ejemplo los visigodos, liderados por el famoso Alarico, que entran en el imperio y por medio de esta figura de los federati se hacen con el propio ejército en la zona de Tracia y Dacia, al sur del Danubio, por donde entran estos visigodos y la zona de los Balcanes, y acaban incluso poniendo pie sobre Roma en los constantes enfrentamientos que tiene Alarico, primero con Teodosio y luego con Honorio.
llega incluso a saquear Roma en el año 410, que es la primera vez que esto ocurre en la historia. Roma jamás había sido saqueada hasta este momento, para que veamos el momento en el que se encuentra ya el poder romano, en un momento de auténtico declive. Teodosio incluso, Alarico había sido incluso nombrado Magister Militum, algo así como maestro de milicias, literalmente, una especie de mariscal de campo, un general, ¿no?, del imperio del ejército romano, por el emperador Teodosio cuando ganó la batalla de Adrianópolis al propio emperador. Estamos hablando de un general romano que provenía de un pueblo bárbaro y que lideraba un pueblo bárbaro como milicias romanas. Y Alarico, ya luego en la persona de su sucesor Ataulfo, llega a fundar un reino dentro del Imperio Romano. Se asienta en torno a la ciudad de Tolosa, actual Toulouse, en el sur de Francia, y allí forma un reino que será, por cierto, la génesis del posterior reino visigodo en Hispania. Es el primer reino del bárbaro formado dentro del seno del Imperio Romano. Ya vemos que el Imperio no puede ni siquiera hacer efectivo su poder en algunas de las zonas que efectivamente controla, porque le sale más a cuenta que otras entidades políticas controlen esas zonas y sean como una especie de estados satélites, estados vicarios, ¿no?, del Imperio Romano, que al final acabarán por excluir al Imperio Romano de estos lugares. A lo largo de todo el siglo V empieza a sucederse la fundación de otros imperios, ya no solo el de Alarico y Ataulfo en Tolosa, de los visigodos, sino el reino de los vándalos en el norte de África, como he dicho, el reino de Tolosa en el 419 se funda por los visigodos, el reino ostrogodo en Italia a finales del siglo V, o el reino de los burgundios al sur de lo que es la actual Suiza, al sur de los Alpes. Vemos que los bárbaros empiezan a ocupar su lugar y el imperio no puede hacer nada, porque su poder está en declive. Ya vemos que no es que desaparezca de un día a otro, es que el imperio está prácticamente ausente de los lugares en los que verdaderamente tenía poder. Finalmente serán las campañas de los propios hunos, liderados por el temible Atila, los que propicien los acontecimientos que llevan a la definitiva desaparición formal del imperio. Pero es que prácticamente cuando Atila se enfrenta a Ecio, que era un general, un magister militum del emperador Valentiniano III, ya el imperio prácticamente se reduce al norte de Italia y no tiene poder efectivo sobre el resto de sus provincias, de las provincias que clama poseer. Atila lo que hace es llenar el vaso con una gota, pero el vaso ya está lleno. El imperio prácticamente no tiene poder, y las campañas de Atila en el 451 y 452 incluso llegan a poner en jaque a Roma. Atila no llegó a saquear Roma precisamente porque lo evitó, así lo reconocen algunos historiadores, es materia de discusión, pero generalmente se piensa que fue el Papa León I, el Papa León Magno, San León Magno, el que diplomáticamente detuvo el saqueo de Atila, para que veamos que hasta dónde llegaba la ausencia del emperador. El emperador Valentiniano III aún vivía en el 452 cuando Atila se acercó a Roma, pero tuvo que ser el Papa el que con una comitiva negociase con Atila para que no se acercase a Roma. El poder del emperador era efectivamente nulo en ese momento. Finalmente, las intrigas palaciegas entre el general Aecio, que se enfrentó a Atila y lo venció en el 451 en la Galia, acabó por acabar con el emperador. Aecio fue asesinado y posteriormente, en el año siguiente, fue asesinado el propio Valentiniano III, llevando a unos 20 años de un caos absoluto en el que se siguen un emperador detrás de otro, con muy poco tiempo de gobierno entre ellos, hasta que finalmente llegamos al año 476, cuando nuestro querido Rómulo Augustulo, de escasa importancia histórica, simplemente es que su nombre se nos ha quedado desde el principio de este episodio, es depuesto por Odoacro, un caudillo bárbaro, un caudillo godo, que finalmente no puede nombrar ningún sucesor porque no le interesa. Odoacro se hace con el poder en torno a Rávena, donde estaba la capital del emperador, y el imperio efectivamente desaparece. Así que, como vemos, finalmente el imperio no desapareció de un día para otro, sino que durante años y años y años el propio imperio, el propio poder imperial, insistió
en su propia desaparición, promocionando una serie de políticas que acabaron precisamente con destruir el imperio desde dentro. Así que, como hemos visto, la creencia de que los bárbaros, con sus constantes incursiones y agresiones a una sociedad romana próspera y culta, es profundamente falsa. Y lo que hemos visto es que fueron 2 siglos de insistencia en el saqueo de la propia población por parte del poder político romano, por parte de los emperadores, de unos gobernantes nefastos y desvergonzados, lo que acabó por destruir el propio imperio. Hay que comprender que la forma de sostener el poder al final en la historia, y esto nos lo sugiere cualquier época histórica en la que nos detengamos a observar con detenimiento, el sostenimiento del poder se basa en el saqueo constante de la población. Se puede hacer de forma sutil, se puede hacer de forma controlada y responsable, o se puede hacer como hicieron los emperadores romanos, de forma desbocada e irresponsable. Esto lleva a que el poder acabe por no poder sostenerse. Empobreciendo a la población, se le acaba la fuente de ingreso, se le acaba la fuente de alimentación de su poder y el propio poder se acaba por perder. Ese poder perdido acaba por ocuparse por las instituciones que se encuentran en ese momento histórico y propicio para ocupar el vacío que dejan. En este caso, pues tanto la Iglesia como los reinos bárbaros que en cada uno de los lugares acabaron por fundarse paralelamente a la autoridad romana. La caída del Imperio Romano de Occidente finalmente dejó un caos en Occidente que lo dejó irreconocible durante 1000 años. Al final de la Edad Media veremos una vuelta de la cultura a esta época clásica romana, pero con poco criterio se observará una sociedad romana idílica que existió realmente, pero durante muy poquito tiempo. Vemos que durante los siglos IV y V esa sociedad romana se encontraba en absoluto declive. Espero que os haya gustado este segundo programa del Tornaviaje en torno al ocaso del Imperio Romano de Occidente, que es un acontecimiento bastante relevante para toda nuestra cultura y nuestra historia occidental, y que por eso acercarse a las causas de este acontecimiento no es nada fácil. Hay que recortar muchos datos y centrarse en muy pocos detalles para poder tocar todos los palos. Así que, si os ha gustado, acordaros de darle al like en el vídeo de YouTube o de suscribiros tanto en el canal de YouTube como en iVoox. Compartid todos estos datos con vuestros amigos y recordad que el próximo sábado os espero aquí en un próximo programa.